Bienvenidos a En Armonía con el Ser, el espacio donde mente, cuerpo y alma se encuentran. Aquí, cada palabra es una invitación a explorar tu interior, a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar el equilibrio en cada paso de tu camino. Porque la vida es un viaje y en este podcast te acompañaremos a descubrir cómo transitarlo con armonía y conciencia. Soy Alice Mesa y juntos haremos de cada episodio una experiencia transformadora. Hola a todos, bienvenidos a su programa En Armonía con el Ser. Mi nombre es Alice Mesa. Mi nombre es Felipe Taborda. Y estamos de nuevo en un episodio más. ¿Qué más, madre? Una vez más, otra vez por acá. Hoy viéndonos las caras de frente. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo súper bien. ¿Cómo te has sentido con el proyecto? Súper bien. Estamos haciendo ajustes. A veces nos perdemos un poquito porque... Pero no nos hemos perdido tanto. Sí. Hemos sido muy constantes. En realidad llevamos una racha. Llevamos una buena racha. Y siento yo que ha dado resultados. Entonces, estoy feliz por eso. Sí, está bien. Solo que es como los ajustes que vamos haciendo en el camino, como para que todo nos vaya dando la forma. Y básicamente es el tema que vamos a trabajar hoy. Todo el tiempo estamos como en esos ajustes y volviéndonos a reinventar y volviéndonos a preguntar, reconociendo y descubriendo cosas nuevas. Entonces, no pelear con eso, sino que entender que ese es el proceso. Ok, me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, ábranos aquí el tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el despertar de la conciencia. Vamos a encontrar personas que hablan del despertar de la conciencia, del despertar espiritual, pero tienen una diferencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de un despertar espiritual, estamos hablando de un nivel como tal de conciencia. Cuando estamos hablando del despertar de la conciencia es en donde estemos. Pero entonces digamos que hoy vamos a abordar este tema porque ya lo hemos abordado, para los que son vieja guardia en el canal, creo que ya lo abordamos una vez, pero creo que lo abordamos en mi canal, no en este. Y fue de nuestras primeras conversaciones grabadas, ya conversábamos antes. Pero fue muy, no sé cómo decirlo, no fue tan teórica, fue una conversación muy natural. Sí, muy natural. Pero hoy vamos a verlo desde la teoría, vamos a darle una estructura a este tema. Cuéntanos. Ok, el despertar de la conciencia es, primero que todo, es una elección. ¿Sí? ¿Qué significa elegir? De que yo puedo estar viviendo una vida que no me gusta, quejándome de ella todo el tiempo, pero la quiero aceptar que esa es la única verdad, quiero aceptar que eso es lo único que existe. Entonces, si eso es lo que yo elijo, está perfecto, porque el despertar de la conciencia es de adentro hacia afuera. Nosotros nos acostumbramos a vivir la vida de afuera hacia adentro, cómo nos ven, qué piensan los demás de nosotros, qué vamos a hacer para el futuro, carreras, profesiones y un montón de cosas que no están mal, eso hace parte de otro nivel de conciencia, pero que resumimos de que ahí está todo, es decir, nosotros nos representamos por lo que mostramos y no por lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Entonces, en el despertar de la conciencia, una persona puede decir, yo soy cantante, pero ya no quiero ser cantante, y me está yendo muy bien como cantante, pero yo ya no quiero ser cantante porque en ese despertar de conciencia yo pude encontrar que no estaba conectado conmigo, que los demás eran felices con lo que yo hacía, pero yo no. ¿Sí? Siento que es un poco irónico este tema porque es como que siento que el despertar de la conciencia es muy inconsciente. ¿En qué punto empieza el despertar de la conciencia? Yo no me acuerdo cuando empecé. Yo simplemente estaba ya despierto un día para otro, pues como que ya todo me dolía, ya era consciente de todo lo que me dolía, ya era consciente de todo lo que me afectaba, ya era consciente, pero no era como que yo algún día dije, qué rico sería despertar, ¿no? ¿O en qué punto empieza ese despertar? ¿Cómo inicia el despertar de la conciencia? Yo creo que empieza sin nombre, sin título. O sea, tú lo dices, hoy desperté a la conciencia. Es muy inconsciente de otra manera. Pero yo no sé si esta sea la respuesta general, la respuesta que yo te puedo ofrecer, y es cuando te empiezas a hacer preguntas distintas. Cuando dejas de ver todo lo que es normal y que está pasando normal en tu historia, y empiezas a preguntarte si quieres esa historia, si eso sí es normal. Yo le explico mucho a las personas, mira, todos nacimos en un momento de la historia, ¿sí? Entonces tú dices camino parado, ¿ya?
los hombres tienen que tener el pelo corto, las mujeres cocinan, los hombres trabajan. Y un día yo me quiero preguntar si es así. Esa es siempre la única manera. Entonces cuando preguntas, ese despertar de la conciencia, a mí, yo recuerdo que cuando yo era niña, a mis hermanos menores no había bañera, los bañaban en algo que se llamaba una ponchera. Y hoy todavía esa palabra no encaja en mi vida. Yo decía, qué palabra tan ridícula, ¿quién se inventó esa palabra de ponchera? Pero yo me lo preguntaba y a los que yo le preguntaba alrededor era como que normal, no sabemos de qué estás hablando. O sea, eso fue lo que nos dijeron así, nos dijeron que se llamaba. Que podríamos decir que el despertar empieza por cuestionarse. Es un cuestionamiento. Primer paso del despertar, cuestionarse. Ajá. ¿Qué sigue ese primer paso? Porque empiezan a hacer preguntas muy problemáticas. Cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, normalmente lo que todos nos cuestionamos es resultados. Casi todos empezamos por resultados. Sí, no me gusta la vida que tengo, no me gusta el salario que tengo, no me gusta la relación que tengo, no me gusta la manera como me veo, no me gusta la manera como me siento. Entonces estamos trabajando en unos resultados que en ese nivel todavía los estamos buscando afuera. Sí, estamos dando una responsabilidad afuera. Alguien debería cambiar para que esto en mi vida sea mejor. Sí, mi jefe debería ser más amable, mi pareja debería ser más responsable, no sé, me deberían pagar más dinero, mis hijos deberían ser más justos conmigo, pero está todavía puesto afuera. Cuando nosotros arreglamos adentro, yo siempre le digo a las personas, ¿tú cómo sabes cuándo tu proceso funcionó? Cuando las personas que estén fuera de ti, tú creas que cambiaron. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces darle nombre como a esas herramientas? Pues ¿por qué nos cuesta tanto encontrar o darle nombre? Sí, o sea, como darle esa base a todo eso que me da las alas en realidad para trabajar. Pues ¿por qué me cuesta tanto empezar a mencionar eso de una manera diferente? Porque volvemos al inicio de esta conversación. Si a nosotros nos enseñaron a buscar los resultados afuera, que también voy a explicar, no está mal, es una consecuencia lógica de cómo estoy adentro, pero si a mí me enseñaron a buscar los resultados afuera, pocas veces me enseñaron a encontrar las respuestas adentro. Entonces, los procesos de introspección, que es la manera como podemos llegar a nuestras respuestas, siempre les explico a las personas, mira, lo bueno de toda esta historia es que tú traes el problema, pero tú tienes la solución. Yo solo te voy a ayudar a encontrar dentro de ti esas respuestas que no pudiste como hallar. Entonces, el temor a encontrarnos en la introspección es porque nos tenemos que atravesar por la culpa. ¿Sí? Vamos a pensar que yo como mamá me estoy preguntando por qué mi hijo, no sé, es drogadicto, o porque mi hijo está en la cárcel, o porque mi hijo se separa de todas sus relaciones y es muy mal papá. Entonces yo me quiero preguntar eso, yo me voy a tener que preguntar yo cómo fui como mamá. ¿Cómo lo crié? Claro. ¿Qué herramientas le di yo? ¿Qué herramientas fue la que yo le di? Entonces voy a tener que pasar por la culpa, entonces me asomo ahí, no tengo las herramientas suficientes para trasegar o para transitar ese momento de confrontación, entonces mejor empiezo a seguirlo resolviendo de la misma manera, y es que la respuesta está en el exterior, porque es un desagradecido y ahí quedó. Entonces ya no tenemos ya no tenemos que hacer más nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo sano como mamá, mi hijo no va a cambiar mágicamente. Voy a ser más compasiva en la manera de ver a mi hijo, lo voy a ver más capaz. Este tema es muy real, solo que en este momento preciso, el día de hoy que grabamos este capítulo, estoy muy recién pasado por el taller de Sanando a Papá, y es un taller que me pegó muy duro porque precisamente me dio ahí, en hacerme responsable de mí mismo, en hacerme responsable de mis emociones, y justo cuando fui responsable de lo mío dije, como que los otros ni siquiera tienen culpa, los otros también tienen heridas, los otros también tienen desinformación, los otros tienen muchas cosas que yo ya las veo y ya no lo puedo juzgar. Entonces como que me tengo que hacer responsable también de esos nuevos conocimientos que adquirí en este proceso, y la responsabilidad que eso me obliga a tener es precisamente ver lo diferente a él también. Así como se está viendo diferente todo lo que hay para acá, también tiene que ver diferente todo lo que hay para allá. Entonces me cuesta mucho, estoy tocadito por ese tema. Métanse al taller de Sanando a Papá, es re potente, súper bueno, mueve mucho más de lo que yo creía en realidad.
no quería que me moviera tanto, pero... Ok, eso ya te responde tu primera pregunta. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos toca hacernos responsables. Nos toca hacernos responsables. Y mira, y esa línea tan delgada, responsable y culpable no es lo mismo. Un culpable está esperando un castigo, un responsable está buscando una acción. Okay. Entonces, si no sé, mira que las herramientas son muy importantes, porque claro, yo abro esa puerta y yo digo, es que este niño está enojado conmigo, con un femenino, porque yo lo golpeé todo el tiempo, entonces él quiere golpear a su pareja. Entonces dice, bueno, ok, yo soy la culpable de esto. No, yo soy responsable porque dentro de mi experiencia y aprendizaje eso fue lo que yo vi como normal. Y entonces aquí aparece otro ingrediente que es la compasión. Y la compasión es esa capacidad de comprender sin hacer ningún juicio de valor. Es como estamos mirando en un laboratorio. Este niño, ¿por qué se comporta así? Se comporta así porque sus papás tienen mucho miedo. Y como tienen tanto miedo, pues obviamente le van a ofrecer solo miedo. ¿Ese niño es malo? No. ¿Ese niño está enfermo? No. Tiene miedo. Ese niño tiene miedo. Ya. ¿Por qué tendría que tener algo diferente si es lo único que se le ha ofrecido? Entonces, cuando hablamos de manera compasiva, hace parte de la responsabilidad, es que es comprender. Muchas veces los papás piensan que diciendo, sí, es que yo lo dañé, sí, yo fui el peor, sí, yo fui el más malo. Ahí lo estás jodiendo más, porque no le sigues mostrando una salida. Pero si yo me paro y te digo, mira, yo me equivoqué contigo, tienes toda la razón en estar molesto conmigo, pero yo no me estoy juzgando por eso, porque yo ya me estoy dando cuenta, ya desperté en esa conciencia de que es que yo también traía otra historia hacia atrás. Y al mismo tiempo no entrega ahí la responsabilidad, ¿no? ¿En qué sentido? De que si yo ya no te veo como, es que yo te dañé y toda la cosa, y yo soy el malo y esto y lo otro, también si me permito ver como que yo no tenía los recursos y ahora puedo verlo así, también te doy la capacidad de crear una realidad diferente con todo lo que tienes en ese momento, pues como que te doy la responsabilidad también de hacerte cargo de tu historia. Sí, de lo que te toca, pues como que yo ya estoy encargándome de lo mío. Y encargarme de lo mío también es darte la oportunidad de que te encargues de lo tuyo. Es así. Que es como que también, a mí me costaba mucho eso del despertar. Hablando de eso, yo no me acordaba de eso. Para mí, yo creo que fue la etapa más dura del despertar, porque entregarle a los otros su capacidad de crear o de hacerse responsables de lo que les tocaba, para mí era tan difícil, porque yo creía que yo, desperté, ya voy a salvar el mundo. Es una fase que se vive. Okay. Es una fase que se vive en el despertar. En el despertar, cuando tú dices, wow, cambié la culpa por la responsabilidad, eso es un alivio gigante, eso es un bálsamo. Entonces tú dices, esta persona se está culpando, yo le voy a dar la receta para que entienda por qué esto no debería doler tanto. Y resulta que el nivel de conciencia, del nivel de despertar del otro, ni siquiera se está cuestionando por eso. Y ni siquiera lo entiende. Lo estás violentando. Y bueno, primero lo estás violentando, eso es muy importante entenderlo. Primero lo estás violentando porque, si usted despertó, Dios lo bendiga, pero nadie más quiere estar despertando. Déjelos dormidos, entre comillas, como que si usted despertó, gloria a Dios, agradézcalo, trabájelo, súper bien, felicitaciones, pero no esté despertando a la gente, como que nadie quiere que lo despierten, y a mí me costaba mucho entender eso, porque yo creía como que yo desperté, y obvio, usted despierta y todo se ve maravilloso a este lado. Yo dije, mínimo todo el mundo quiere despertar, y yo quería como que intentar despertar a todo el mundo, y era como que, no. Es una violencia, de hecho es una etapa del ego, donde tú empiezas a verte mejor persona. Sí. O sea, es como yo tan bueno. Mero ego espiritual. Okay, yo como veo el mundo ya de bien, yo como estoy de sano. Todos están mal. Claro, tú como te sigues dando contra las paredes y lo toman incluso como una ofensa. Deberías ir al psicólogo, deberías hacer algo por ti, porque y no estás siendo consciente que cuando tú te estabas dando contra las paredes, nadie se está metiendo contigo. Nadie se está metiendo con uno. Nadie se está metiendo contigo. Entonces, si tú avanzas respetuosamente y alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Te ves mejor, te sientes mejor, hablas diferente, y tú dices, ok, ya tú me estás dando esa apertura y te digo, bueno, ¿quieres escucharlo? Lo que está pasando es esto, no sé, estoy yendo a terapia, no sé, entré en una comunidad religiosa, algo estoy haciendo, y el que me sirva y me funcione a mí no significa que te Eso es otra cosa, eso es otro punto muy clave. Yo antes creía que todo lo que yo hacía era una ley universal. A todos les iba un guante de talla única, a todo el mundo le iba a quedar igual. No pasa. Yo creía que
que literal, yo tenía la fórmula para sintetizar pan de queso de miel. Yo decía, no, ya, esa es la clave. Todo el mundo tiene que tener esta. Y no es así, o sea, ese era mi proceso, ese era mi camino, ese era lo que yo estaba viviendo. Pero el del resto de las personas era totalmente diferente. Y a mí me costaba entender eso porque yo me sentía un mago. O sea, yo sentía que tenía todo, tenía la clave del éxito. Pero no es así, o sea, me costó mucho entender. Me costó mucho esa muerte del ego, porque en realidad es una muerte del ego. Rendirse a él. Exacto, donde el ego quiere hablar, tengo la razón, tengo la verdad, y parte también de ese, y no está mal. No está mal. Es que es necesario pasar por ahí. Claro. Si no te ves ahí, ¿cómo vas a sanar el ego? Es la dualidad, exacto. O sea, es esa situación la que me enseña y la que me permite entender qué puedo mejorar. Es más, que ahí todavía estás sin mejorar. Mira de esta manera. Cuando tú estás bien, mira lo que pasa. Tú estás bien, te estás sintiendo bien, tu pareja, tu familia, tus compañeros de trabajo están mal. Tú te estás afectando porque ellos están mal. Claro. Significa que todavía te falta sanar dentro de ti, porque todavía te estás identificando con el dolor del otro. Y no es mío. Y ese dolor no es tuyo. De hecho, eso es muy mal llamado como empatía. Me dicen, no, pero es que yo soy muy empático. A ver, ¿cómo? Me dicen, no, porque yo estoy llorando porque a esta persona le pasó esto. Eso no es suyo. Claro, ese dolor no te corresponde, eso no es empatía, es una manera en la que tú sigues maquillando tu propio dolor porque ya tiene nombre, es el dolor del otro. Yo estoy llorando, es por el dolor del otro. Llevo 3 días muy triste. Por el del otro. Por el del otro, no. Pensémoslo desde la lógica natural. Si te duele, es tuyo. A ti no te puede doler nada. Es imposible que a mí me duela el rodillazo que usted viene de muro. Ok. Eso es imposible y así mismo funciona para todo. O sea que también y uno llega a ese punto, o si ya llegaron, si están ahí, si no van a llegar igual. Si uno llega a ese punto donde uno empieza a sufrir porque los otros no están bien, y no significa, y uno dice, estoy sufriendo porque los otros no están bien, como si yo estuviera bien, pero si yo estoy sufriendo, no estoy bien, yo no estoy bien tampoco. Eso es una fase donde tú estás rechazando tu disfrute. Entonces, no puedo aceptar mi disfrute porque otros no quieren mi disfrute, como si los otros estuvieran haciendo lo que tú hiciste para llegar a ese disfrute. Entonces, lo que tú vives en ese momento que estás viviendo esa negación, donde quieres que todo el mundo se salve, es sentirte merecedor de tu disfrute. Como ya salvé 5, 6 o 7, y ahora sí puedo disfrutar. Sí, es verdad. ¿Sí? Ya. Es verdad. El punto ya está en que yo pueda entender que también hace parte del proceso. O sea, cuando las personas me dicen eso, yo digo, bueno, que esa es una fase del ego, tengamos en cuenta que el ego es miedo una máscara bien importante es ese ego de yo puedo, yo resuelvo, yo tengo la razón, yo soy el que más conozco. Y cuando tú vas sanando todo eso, vas llegando a unos niveles de igualdad, donde tú ves a todos los demás con terapia, sin terapia, con conciencia, sin conciencia, sin lo que sea, buscando estar mejor, que es lo que todos queremos. Entonces, si yo estoy buscando estar mejor con estas herramientas, a mi manera, ¿qué me da el derecho de decirle al otro que porque lo hace de la manera que lo hace, lo está haciendo mal, cuando todos estamos buscando lo mismo? Bueno, ahí sí podríamos hablar de empatía. O sea, ahí podríamos corregir el término empatía, porque digamos, empatía no es sentir ese dolor del otro, es respetarlo, sino respetarlo. Ese dolor del otro. O sea, no es como yo sufro por su dolor, sino como que yo entiendo lo que eso le afecta a usted, y como sea que usted esté sanando eso, la buena, bien, o sea, como que lo respeto. Yo lo veo en mi proceso de esta manera, no sé cómo lo hayan logrado los demás, pero yo veo esa empatía, obviamente desde un punto ya más sano, de no me tiene que doler. La veo más desde el momento que yo devolví la fuerza y la capacidad a mis papás y los volví adultos. Te devuelvo fuerza, capacidad y vida adulta, porque a partir de ese momento yo seguí viendo adultos en el universo. Entonces, cuando yo veo al otro, yo le estoy viendo su capacidad. Es decir, una persona viene a terapia, me cuenta una historia desgarradora, porque no son menos, son historias muy desgarradoras muchas veces. Y si yo creo que la empatía es llorar, entonces yo me siento con ella y me pongo a llorar
con esa empatía y resulta que le estoy diciendo, estás tan jodido realmente que hasta a mí me produce dolor. Yo estoy sufriendo. Hasta yo estoy sufriendo por tu historia. Entonces yo digo, mira, ya es suficiente lo que viviste hasta hoy, ya es suficiente el dolor que te ha causado esta historia, que te voy a mostrar cómo puedes salir de esa historia, porque tú te la cuentas todos los días, al contártela todos los días la vives, la sientes y no encuentras una salida. Entonces en esa parte respetuosa yo te puedo acompañar a que veas una salida diferente y es la parte más empática que yo puedo tener. O sea, yo puedo verte sufrir como hijo y yo te digo, no lo vas a lograr, pobrecito, que eres mi hijo, soy muy empática contigo. No, mira, tú en este momento no estás viendo lo que yo puedo ver, pero estoy tan segura que existe otro lugar que yo espero que lo pases. Bueno, espera, que es que hay dos temas muy importantes, pero antes de continuar hagamos un chequeo. Ya hablamos del primer paso, del despertar, ¿sí o qué? De empezar a cuestionarse diferente. Hablamos del ego espiritual. Hablamos de por qué no nos cuestionamos y es la introspección, ese temor a la introspección y a la culpa. Introspección, el ego espiritual, ese despertar. ¿Qué más hablamos hasta ese punto? Pero igual sigue la dualidad. ¿Qué fue lo que el tema que acabaste de tocar? De la empatía con respecto al respeto. Bueno, pero entonces vamos primero con la dualidad, porque ahorita tocamos el tema de la dualidad, pero me parece muy importante, es como entender cómo no reconocer la dualidad nos aleja de ese camino de la sanación. Dime tu definición de dualidad. Equilibrio. Más. Para mí la dualidad es un equilibrio porque... ¿Entre qué? Es un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio entre el bien y el mal, entre arriba y abajo, entre blanco y oscuro, entre dulce y salado. Siempre tiene que haber un equilibrio porque solo eso es lo que, solo esa parte me permite entender esa parte desde otra perspectiva. Solo cuando yo me paro en el dulce, entiendo el salado desde esa perspectiva. Solo cuando yo me paro en el bien, entiendo el mal desde esa perspectiva. Solo cuando yo me paro en el frío, entiendo el calor desde esa perspectiva. Para mí eso es la dualidad, es un equilibrio que nos va a estar enseñando todo el tiempo, porque es que es un maestro. Entonces, ¿cómo sería la dualidad en la sanación? Hace parte de la enseñanza, o sea, hace parte de ese camino de aprender. Lo que pasa es que, digamos, a veces es muy terco en ese proceso de sanación y cree que si empezó a caminar por la derecha ya tiene que caminar solo por la derecha, pues de ahí hasta que muera, porque por ahí le empezó a funcionar y no es así. O sea, es que precisamente son momentos. Exacto, lo que nos permite crecer es poder ver la vida de diferentes perspectivas y es ahí donde entra la dualidad. Entonces, como que solo cuando digamos, pongámoslo de esta manera, yo estaba llorando por su dolor. Sí, ok, yo estaba llorando por su dolor. Yo estaba llorando porque a usted le duele mucho. Yo estaba llorando porque usted tiene una historia muy trágica. Pero si yo lo llevo a cómo la dualidad me puede enseñar a ver esto de una manera diferente, cómo la dualidad me puede enseñar a crecer a partir de esto que estamos viviendo, me diría, ¿cuál es mi dolor entonces? Ok. Sí, o sea, entonces, listo, ese es su dolor y yo estoy sufriendo por su dolor, pero entonces, ¿qué es lo que me está doliendo a mí? Cuando su dolor aparece. Exacto, entonces, ¿qué es lo que me está... O sea, yo ya necesito verlo desde acá, necesito verlo desde esa perspectiva, yo ya no me puedo quedar allá. Entonces, esa dualidad es la que me permite hacerme preguntas como, bueno, entonces, si a usted le duele, si a mí me duele lo suyo, no significa que me duele lo suyo, sino que a mí algo me está doliendo, porque si yo ya no estoy allá, si yo en este punto de vista estoy acá y me duele igual, entonces no me está doliendo lo suyo, hágase preguntas, entonces ¿qué es lo que le está doliendo a usted? Siento que ya respondí la pregunta que hice. Pero bueno, pero sí, como resumirlo de manera general, pensemos en la dualidad cuando creemos que empatía es que nos duele al otro y podemos pasar a que empatía es respetar y acompañar al otro. Mira que hay una dualidad. Eso fue lo que yo pensé que era la empatía. Pero eso es lo que es. Y lo puedo ver de esta manera y funciona mejor, porque lo que estamos buscando todos de manera armónica es reconocer una unidad. Nadie está desconectado de nadie. O sea, el dolor más grande del ser humano es sentirse no solo distinto, sino distante, es decir, no pertenezco. Entonces, cuando nosotros sentimos que no pertenecemos porque nuestra historia fue de dolor, porque nuestras conductas son cuestionables, porque lo que nosotros tenemos, no sé, es en una forma, digamos, más material, no es lo mismo que tienen otros, entonces siempre nos sentimos distintos, pero ese distinto nos lleva a ser distantes. Entonces, cuando nosotros empezamos a pertenecer en una unidad, es decir, todos hacemos parte del conjunto, todos hacemos parte de
de cómo funcionan los animales, la naturaleza. Siempre a pertenecer a un subgrupo. Empezamos a pertenecer a una unidad. O sea, te voy a decir un ejemplo así básico. ¿De qué serviría que todos pensáramos que todos vamos a ser emprendedores y empresarios? No, pues, entonces, si nadie piensa en ser asalariado, ¿cómo se sostendrían los empresarios? Empresas, sí. ¿Cierto? Entonces, todo funciona con un equilibrio donde cada quien en su nivel espiritual, en su nivel de conciencia, se considera que representa ese lugar. Una persona me puede decir, es que yo prefiero que me paguen el salario, yo no quiero estar sufriendo con metas, con números, con nuevas ofertas para el mercado, yo prefiero que me paguen mi sueldo. Entonces, ¿qué tal que todos no tuviéramos una idea distinta de existir? Entonces, entender que esa diferencia es una unidad y no es una diferencia. Dímelo. ¿Se acuerda cuando yo era niño? Yo le hice esa pregunta a usted, muy niño. ¿Se acuerda cuando yo le pregunté cuando era niño que por qué... Uy, usted de hace mucho también tiene una teoría cabrona en su cabeza, sabe mucho. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que una vez yo le pregunté como que, porque me parecía como muy choqueante de niño, muy niño, no sé, tendría 7 años quizá. Yo le preguntaba cómo había gente que quería, no sé, recoger basura. Me parecía muy choqueante eso, y entonces lo mismo, como que, y entonces si no hay gente que quiera recoger basura, ¿quién va a recoger la basura? Pues es como que tiene que tener un sentido lógico, no todos podemos arrancar por el mismo lado. No todos podemos tener las mismas profesiones. Tiene que haber un equilibrio. Ajá. Ahora, entendamos eso como fenómeno y solamente con una sola palabra: respetémoslo. Respetémoslo. Respetemos el despertar de cada uno, respetemos el lugar donde cada uno está, respetemos las elecciones de cada uno. Y si yo respeto, ¿por qué me incomodaría lo del otro? Si yo estoy en una posición de respeto, yo estoy analizando, yo me estoy cumpliendo a mí, yo estoy en el lugar donde quiero estar, yo estoy trabajando por el lugar donde quiero ir. ¿Podemos todos ir en ese lugar? Sí, pero si queremos. Entonces, ¿cómo nos empezamos a alinear? Nos juntamos con los que quieran estar en ese lugar. Entonces, cada persona quiere estar, vamos a la universidad o al colegio, y en un rinconcito están los que no quieren estudiar. Atraen completamente su misma energía. ¿Eso es bueno o malo? No, eso es una respuesta a la naturaleza. Y aquí están todos los que quieren estudiar, y aquí están todos los que nadie ve, pero que pueden estar en cualquiera de los dos lados. Toda la energía se atrae de la misma manera. Entonces, si yo soy consciente de qué energía produzco yo, pues yo soy consciente de qué atraigo. Pero eso lo entiendo yo cuando voy despertando en la conciencia. Cuando yo me estoy dando cuenta que nada sucede porque, que cada cosa, cada efecto tiene su causa, entonces todos somos una consecuencia lógica de algo que sabíamos de manera consciente o algo que de manera inconsciente estamos repitiendo. De ahí la importancia de conocer nuestra historia, de ahí la importancia de saber por qué pienso como pienso, por qué hablo como hablo, por qué digo lo que digo, para preguntarme si solo estoy repitiendo un patrón de alianza o si yo realmente sí quiero seguir siendo eso. Se llama para ir cerrando. Lo religioso y lo espiritual es lo mismo. No. Why no? La religión son comunidades que se van a formar con rituales que también son absolutamente necesarias en el equilibrio de la naturaleza, pero que tienen una función más de sostenerse en el grupo, sostenerse en creencias que van evolucionando. De hecho, hace poquito estaba escuchando a una comunidad religiosa y yo dije, wow, le metió psicología a este sermón. Estamos evolucionando. Pero la espiritualidad va mucho más allá. Mira, en la religión hay mucha culpa. ¿Sí? Tienes que hacer, hay mucha culpa y sacrificio. Culpa por mi culpa. Ajá. Te voy a decir otra vez, no es bueno ni malo. Cada quien en su momento espiritual va pasando por donde le funciona. A mí me ha funcionado la religión, hoy me funciona más la espiritualidad sin renegar de la religión. Puedo asistir a un culto religioso, el que sea, pero con la claridad de lo que yo quiero ir a encontrar en ese lugar, ya no con la certeza de que allá me van a dar la respuesta, sino que la respuesta... Buscando algo más particular. Exacto, ¿qué mensaje viene de afuera? Entonces, la espiritualidad se basa básicamente, así como la religiosidad se basa en culpa y en súplica, un poquito más desde ahí, la espiritualidad se basa en amor y perdón. Entonces, cuando yo estoy trascendiendo a la espiritualidad, yo ya estoy entendiendo
que desde el amor yo puedo ver la diferencia que hay fuera de mí de manera respetuosa, pero yo ya tuve que haber perdonado a mi papá, haber perdonado a mi mamá, haberme perdonado a mí, haber perdonado a todos los que me dañaron, y en ese momento yo puedo entender que siempre existió una divinidad conmigo, pero que esa divinidad necesitaba que yo viviera esta experiencia. Ahí viene la dualidad, necesitaba que yo viviera esta experiencia y de gratificación de hoy poder ver una divinidad que me acompaña de manera no exigente, que no me pide sacrificios, que nunca me castigó, y poder entender que nunca me abandonó. A pesar de los momentos de dolor que digamos que en mi propia historia personal yo viví y sentí que Dios me abandonaba en ese momento, pero realmente nunca me abandonó. Me permitió vivir una experiencia, y con esa experiencia yo construí ser psicóloga, construí hacer las cosas diferentes, construí proyectos, empecé a hacer un montón de cosas que eran la manera de despertar. O sea, el tema es que si tú no despiertas, alguien te sacude, ¿sí? A tu alrededor siempre van a pasar maestros que te están diciendo por ahí no es, maestros que te están diciendo si no paras terminas como yo, maestros que te están diciendo no te estás dando valor. Entonces ya no eres enemigo ni personas dañinas, sino solo maestros. Pero para eso tienes que llegar a un nivel de conciencia, de amor y perdón, que te permite ver las cosas de una manera mucho más serenas. Si tú tienes una divinidad, tienes una certeza contigo, y es que todo está bien, así estés en el lugar más doloroso, si estés perdiendo familiares, si tengas una enfermedad. A mí me costó mucho entender eso, y lo entendí a las malas en realidad, porque era como que en la peor de las purgas de mi alma mi guía espiritual me decía, todo está bien, y yo sentía que me estaba muriendo, y yo sentía que no podía con más, y yo sentía que era el fin del mundo, y yo sentía que no quería ni siquiera respirar más. Él me decía, todo está bien, porque todo esto te está enseñando lo que necesitas para continuar el camino a partir de esto. Y era muy difícil, obvio, es muy difícil entenderlo con el dolor vivo y con todo eso, es muy difícil uno entender que todo está bien. Pero cuando pasa todo y uno entiende la enseñanza y uno entiende a dónde va a llevar el camino, es como que, ok, todo está bien. Siempre vas a estar bien desde que estés contigo. Es decir, si mi bienestar está sujeto a un trabajo, a una pareja, a una situación, mi bienestar siempre estará en peligro. Pero si mi bienestar está sujeto a mí, entonces sujeto a mí es, hay una conexión con una divinidad dentro de mí, hay una creencia y una certeza dentro de mí de que todo está bien y siempre estuvo bien, hay una certeza de que hay una niña, en mi caso dentro de mí, que estuvo lastimada, pero que siempre buscó quien la protegiera, y entonces yo hoy, cuando puedo sentir desesperanza, angustia, tristeza, porque igual se siente, voy donde esa niña, le pregunto qué fue lo que vivió, se lo ayudo a resolver, y eso me hace sentir otra vez grande, me hace sentir otra vez que todo es posible, y como que me da la herramienta, claro, para poder estar en conexión conmigo misma. Y cuando uno se desconecta, es que es muy irónico, pero cuando uno se desconecta, uno de verdad siente que se desconectó de uno mismo, uno de verdad siente que... Y hay otra cosa, hay indicadores para uno saber si se desconectó de uno mismo, o sea, no es como que sentí que me deschurré ya, no, la energía no es la misma, de pronto hasta me puede, mira, a mí me ha pasado que a veces cuando me siento muy desconectado de mí mismo, me da un bajón impresionante, y yo digo, ok, eso es una alerta. Yo antes lo veía como, eso es bajón, y eso es como que estoy bajito, y como que qué cagada, y esto y lo otro, pues, qué pereza, y lo que sea. Pero ya cuando uno empieza a verlo con más responsabilidad sobre uno mismo, es como que, hey, es que el cuerpo también me está dando señales, o sea, el cuerpo también me está hablando, y hay que escuchar también esos códigos, porque no va a llegar nadie que la diga explícitamente y sabes que te falta hacer esto, sino que también hay que aprender a entender las señales de que el cuerpo te da. No me voy a hacer el micrófono, por favor, gracias. Ya muy tarde, nos vamos. Bueno, ya para cerrar. Pero un final con esto. A mayor nivel de conciencia, la sensibilidad es mucho más alta. Es decir, a mayor nivel de conciencia, la rabia se sube de 0 a 100, el dolor se sube de 0 a 100. Es que todo lo vas a sentir mucho más. Pero es para que puedas parar más rápido. Antes podías durar con eso un año. No podías ignorar, antes claro. No podías ignorar, ya no. Te insultaron, sí, pero es que maneja así. Ahorita no, ven. Bueno, vamos a seguir comunicando de aquí en adelante, eso me está molestando. Sí, exacto, es que todo viene a enseñar. Todo viene a enseñar algo. Bueno, si uno está dispuesto a aprender de todo viene a enseñar algo. Tampoco es como que, pero si uno de verdad está dispuesto a llevarse el aprendizaje,
cualquier cosa le enseña, lo más mínimo le enseña a uno. Es que hablando de eso, y ahora sí para cerrar en serio, y es el tema que lo habíamos hablado, y es el tema de la conciencia, el lugar de ubicación de la conciencia. Okay. ¡Ay! Sí, ese es muy importante. Pero lo voy a exponer como lo aprendí, porque para mí fue muy... Fue como choqueante saber que, y no sé si ustedes lo sabían, pero antes de hablar, pregúntese, respóndase esta pregunta: ¿en dónde está ubicada la conciencia? Vean que piense un momentico, piénselo, ya saben, ok, ¿en dónde está ubicada la conciencia? La conciencia está ubicada en el cuerpo. La conciencia es el cuerpo, qué increíble eso. Ajá. Entonces, cuando digamos que yo trabajo con técnicas de hipnosis, cuando yo le pregunto a una persona el enojo, ¿dónde lo tiene? Es que estoy diciendo, tu conciencia que te cuenta ¿dónde está ese enojo? ¿Dónde está ese enojo? Y es el cuerpo el que... Y es el cuerpo el que te lo ubica. Entonces tú dices, es que a mí siempre que me da rabia me duele el estómago, es que yo me enfermé y me enfermó mucho de las amígdalas. Ahí está tu conciencia diciéndote que tienes algo por hablar. Entonces, cuando nosotros logramos aprender a escuchar nuestro cuerpo, que es un nivel de conciencia, o sea, aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo hace parte de... O sea, no hay conciencia si no hay cuerpo. ¿Cómo podría haber conciencia si no hay cuerpo? Entonces, cuando nosotros somos conscientes, toda la emoción, información que nosotros recibimos desde niños, la recibimos por nuestros sentidos. Entonces, ¿en dónde hay conciencia? En olores. ¿En dónde hay conciencia? En dolores, en sabores, en lugares, en canciones, en colores. Entonces, yo le digo a una persona, piensa en el enojo, cierra los ojos, ¿de qué color es? Me dice rojo, negro, azul. Esa es su verdad. Yo no puedo decir, el de todos es azul, el de todos es negro. Tu conciencia te dice cuál fue la asociación que hizo en el momento que vivió la experiencia primaria, y cómo hoy, cuando alguien te dijo algo, tú dices, fue tan tonto eso que me dijo, pero me dolió el estómago. Y yo le digo, ok, devuélvete a otro momento de tu vida cuando el estómago te dolió así. Y empieza, ay, sí, cuando me echaron del colegio. Ay, sí, y también cuando pasó esto, cuando yo era niño que un amiguito me pegó. Y sí, también eso cuando mi papá y mi mamá peleaban. Entonces, ese recorrido hacia atrás es mi conciencia que grabó, claro, que grabó todas esas experiencias. Es que para mí fue muy choqueante, porque yo dije, no, la conciencia está... ¿Qué respondieron ustedes? A ver, ¿qué respondieron ustedes? ¿Dónde está la conciencia? Para mí era aquí, yo era como que la conciencia está en la mente. Y ahí también hay conciencia. Es que hay conciencia, pero porque hace parte del cuerpo, pero es que el cuerpo, o sea, es que la conciencia es el cuerpo. Yo creía que era un espacito aquí que me decía que está bien, que está mal, que me duele, que no me duele, de que soy consciente, de que no soy consciente, de que puedo explorar, pero es que no está acá, es el cuerpo entero. El cuerpo es el que graba las memorias, el cuerpo es el que habla de las memorias, el cuerpo es el que le dice a usted, me duele, o sea, y te lleva a los eventos, de hecho. No me quiere escuchar cuando yo le estoy diciendo por las buenas que no sé, X cosa, o no. Tenga su dolor de estómago, tenga su dolor de cabeza, tenga su gastritis, el cuerpo habla de muchas maneras. El cuerpo habla lo que la mente calla. Pero por eso creía yo que la conciencia estaba en la mente, pero ajá, fue un descubrimiento muy valioso para mí. Bueno, fue un descubrimiento, porque yo no sabía que era ahí, y enseña a verlo muy diferente, porque como lo que usted mencionaba en ese momento, era como que es que es su cuerpo el que ha grabado todas las memorias. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, es como que, ok, si mi cuerpo es el que me está hablando todo el tiempo y no es la mente, entonces empecemos a escuchar también el cuerpo, que me duele, que necesito, que debo cambiar, debo dormir mejor, debo tomar más agua. Es que el cuerpo habla de mil maneras. Y digamos que cuando tú vas a escuchar la mente, porque también es un factor teórico, vas a escuchar. Obviamente hay áreas de tu cerebro que las van a recordar, hay memorias que tienen que ver con esas áreas de nuestro cerebro, casi todas, pero obviamente nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. Y vas a estar en pasado y vas a estar en futuro. ¿Sí? Nuestra mente nos lleva a pasado y a futuro, ¿cierto?
Cuando estamos en un nivel de conciencia, es decir, cuando estamos en armonía, en una integración completa, estamos en presente. Es decir, ya no tienes una mente aparte como tenías por allá, ya no tienes un cuerpo que se enfermó porque ya no tienes situaciones que se te repiten porque de pronto no sabes por qué eres tan de malas. Estoy aquí ahora. Estás aquí ahora integrado con toda tu historia, haciéndote cargo de ella. Entonces mira que ya no hay tiempo de culpar a nadie. En armonía con tu ser. En armonía con el ser. Pero ahora sí, nos hemos despedido de como media hora. Bueno, sí, ya, hasta aquí por... Ay, sí, nos fuimos un poquito largo. Hasta aquí por hoy el capítulo. Algo que le quiera decir a la gente el día de hoy. Que está perfecto en el lugar de conciencia que estés en este momento. En el que sea que estés. En el que sea que estés está perfecto. Y es bueno que te cuestiones en dónde quieres estar. Eso es todo. Pero y también es cuestionarse también dónde estoy, dónde voy. O sea, también es reconocerse, estoy aquí. Y si científico con, estoy, no sé, en el ego espiritual, no sé, estoy en el despertar, estoy haciéndome preguntas, maravilloso, buen camino, buena vibra y buena cosecha para todos, la verdad. Todo está perfecto en el universo. En el momento que estás, es porque tienes tanto miedo de encontrarte con tu propia realidad que es mejor ocultarla diciendo que este podcast es una locura, por ejemplo, y está perfecto. O sea, está perfecto. Todo lo que estemos viviendo está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que no está perfecto? Cuando yo quiero estar en un lugar diferente y no estoy pagando el precio que tiene estar en ese lugar diferente, porque el nivel de incomodidad sí es muy alto. Es muy alto. Si yo no tengo para dónde ir, ya llegué, y entonces no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pero si yo voy para algún lugar, ser buen profesional, ser buena madre, ser buena esposa, ser, no sé, un montón de cosas, tengo que cambiar, obviamente tengo que cambiar el insumo y tengo que abonarle un poco más con un poco más de costo. Eso muchas veces uno lo ve como una tormenta en realidad, porque así se ve, son demasiadas emociones y lo agobiante puede ser que hay muchas de esas emociones que ni siquiera conocemos, ni siquiera las sabemos nombrar. Exacto. Pero bueno, que lo vean como una tormenta, la mejor manera de afrontar una tormenta es atravesándola. No hay plan B. Lo mejor que usted puede hacer con una tormenta es atravesarla. Esas tormentas de frente. Hacerlo con miedo, hacerlo sin estar seguro, hacerlo con desconfianza, pero hágalo. Como sea. Chaito. Nos vemos, chao. Hasta aquí por hoy. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto. No olviden suscribirse, compartir, darle like. Y si conocen a alguien que creen que le encajaría este capítulo, mándeselo. Enormemente agradecidos. Hasta aquí por hoy. Nos vemos.